Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos con la serie de estudios Mis primeros pasos con la Biblia. Hoy veremos la dispensación mosaica. En el video anterior quedamos cuando Moisés sube al monte Sinaí. ¿Y qué sucedió ahí? Dios le entrega los 10 mandamientos. Este es el momento donde comienza la segunda dispensación o era de la historia bíblica. Es comúnmente llamada la dispensación mosaica. También la puede encontrar como la dispensación judaica. Si recuerdan, también vimos una promesa que Dios le dio a Abraham. En esta dispensación, cuando se comienza a cumplir la promesa de Dios hecha al padre Abraham, que por medio de su simiente Dios bendeciría a toda la familia de la tierra, si leemos Génesis en el capítulo 12, en el versículo 1 al versículo 3 dice lo siguiente: El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La era mosaica cubre un período de aproximadamente 1500 años, desde el tiempo de Moisés hasta la muerte de Jesús en la cruz. Un dato interesante es que, con excepción del libro de Génesis, esta época, la mosaica, cubre todos los libros del Antiguo Testamento e incluye la primera parte del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto como también se le conoce, está específicamente dirigido al pueblo judío. Ahí la razón de por qué a esta dispensación también se le llama la dispensación judía. Hechos significativos de la dispensación mosaica. El nombre. Como les he mencionado, esta dispensación toma su nombre de Moisés, porque fue a través de él que Dios entregó la ley a los judíos. ¿Cuál fue el período de duración? El período que cubre es de aproximadamente 1500 años, y el registro bíblico de esta dispensación puede leerse desde Éxodo capítulo 20 hasta Hechos capítulo 1. Antecedentes importantes para tener en cuenta. A Abraham se le había prometido una tierra y una gran nación. Lo vimos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Jacob, el nieto de Abraham, cuyo nombre le fue cambiado a Israel, fue padre de 12 hijos conocidos como los 12 patriarcas. Los descendientes de estos hijos fueron conocidos como las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel formaron la nación de Israel. Por medio de José, bisnieto de Abraham, los israelitas estuvieron alrededor de 400 años en Egipto. Esto se puede leer específicamente en Génesis capítulo 15, versículo 13. Cuando Dios estaba listo para guiar a esta nación a la tierra prometida, Él escogió a Moisés para ser su portavoz. Se puede leer desde Éxodo capítulo 1 al capítulo 20. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 17, lo siguiente: Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Otra cosa que veremos es su importancia. En este período,
es donde encontramos innumerables historias que seguramente usted ha escuchado más de alguna vez. Grandes hombres de Dios son mencionados y de ellos podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, se menciona a Moisés, a Josué, a Sansón, quien no ha oído de él, Samuel, de Saúl, de David, de Salomón, Elías, Eliseos, entre otros. Se pueden extraer lecciones de mucho valor en este periodo. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y también el escritor al libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento menciona lo siguiente en Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Así se expresaba el escritor de los Hebreos. Veamos un poco de historia. Esta parte es muy interesante. Después de que Moisés libertó al pueblo israelita de la esclavitud egipcia, Dios le dio su ley en el monte Sinaí. Esta ley sirvió para gobernar al pueblo tanto religiosamente como también en la parte política. El fundamento de esta ley son los 10 mandamientos, que fueron grabados en 2 piedras. Los 10 mandamientos y las demás leyes morales, ceremoniales y civiles fueron un solo pacto o ley. Los judíos fueron castigados severamente cuando desobedecían cualquier parte de la ley. La muerte era la sentencia por los pecados, por ejemplo, como el adulterio, no guardar el día de reposo, alterar la ley de Dios tocante a la adoración, el asesinato, la violación, todas ellas se pagaban con la muerte. La ley sirvió para preparar a la gente para la venida de Cristo. Después de haber estado gobernados por 450 años por los jueces, un período de las Escrituras, los judíos pidieron un rey con mucha insistencia hasta que Dios se los concedió. Bajo los reyes Saúl, David y Salomón, el pueblo de Israel avanzó en poder, en riqueza y en gloria. La nación recibió todas estas bendiciones porque ellos eran fieles a Dios. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, el pueblo se dividió. Las 10 tribus del norte eran llamadas Israel y las tribus del sur eran llamadas Judá. Dios permitió que Israel y Judá fueran llevadas al cautiverio varias veces a causa de su desobediencia a los mandatos divinos. Las 10 tribus de Israel fueron esparcidas por el mundo de tal forma que llegaron a perder su identidad como nación. Solamente Judá mantuvo su identidad. Ahora podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Judá? Porque Dios había prometido a David que uno de sus descendientes permanecería en su trono para siempre. Cristo, como el Mesías, vino del linaje de Judá y específicamente de David para reinar eternamente. La predicación de los profetas aumentó conforme se acercaba el tiempo de la venida de Jesús. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros profetas amonestaron al pueblo para que fueran fieles a Dios y profetizaran la venida de Cristo. Antes del fin de la era judaica, el profeta Jeremías profetizó que en los últimos días Dios reemplazaría el Antiguo Testamento con un nuevo pacto, mejor y distinto. La venida del Mesías y el nuevo pacto son temas sobresalientes en todas las profecías del Antiguo Testamento. Jeremías decía lo siguiente: vienen días, afirma el Señor, en que haré un pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos
lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo profetizó Jeremías en el capítulo 31 del versículo 31 al 33. Verdaderamente, toda la era judaica fue una constante preparación para la nueva y mejor era. ¿Cuál es esa nueva era? Lo veremos en el próximo video. No se lo pierda. No olvide suscribirse a nuestro canal. Si estás en Facebook, dale un like. Y si estás en YouTube, entonces suscríbete y dale a la campanita. Así podrás recibir todas las novedades de este canal y los nuevos videos que iré subiendo. Que Dios lo bendiga.